Hola, hoy vengo a hablaros de dos conceptos que aunque seguramente estáis cansados y cansadas de escucharlos, no sé si alguna vez os habéis planteado y pensado qué importancia tienen para nosotros, en qué nos afecta y cómo, y si sabéis realmente el significado de ellos. A lo largo de nuestra vida nos encontramos personas que cualquier dificultad que se encuentran, cualquier problema les supera y no pueden hacer frente. En cambio hay otras pues que realmente tienen una capacidad asombrosa de adaptación y de afrontar cualquier dificultad, además con optimismo. ¿En dónde está el secreto? ¿O cuál es el secreto? Pues el secreto está en la autoestima y en la capacidad de resiliencia, que son los dos conceptos de los que os hablaré hoy. Hablaremos de la autoestima por un lado, de la resiliencia por otro, e intentaremos juntarlos y explicaros un poquito la relación que tienen. Para empezar, vamos a empezar por la autoestima. La autoestima es el conjunto de creencias, percepciones, valoraciones y pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos. Por otra parte, la resiliencia es la capacidad de poder superar, de afrontar situaciones adversas, que todos los seres humanos la tenemos, pero no todos la tenemos igual de desarrollada. Y además de tener esta capacidad de poder afrontar este tipo de adversidades, se sale pues fortalecido. Esa es la capacidad, ¿no? El hecho de decir, afrontamos un problema, pero además salimos fortalecidos de ello, es decir, lo aprendemos, ¿no? Y os preguntaréis, ¿qué relación tienen estos dos conceptos? Pues son dos caras de una misma moneda, ya que no podemos tener una autoestima alta y a la vez poder afrontar y no saber afrontar los problemas, superarlos, o al revés. Es decir, cuando una persona tiene una autoestima alta es más fácil tener una resiliencia, un nivel de resiliencia alto. ¿Por qué? Porque como no sabemos lo que valemos, sabemos cómo somos, lo que hacemos es, de alguna manera, superar ese problema pues con todas estas herramientas que ya llevamos encima, porque al final la autoestima no deja de ser un conjunto de esas creencias, esos pensamientos, esas valoraciones que hemos ido haciendo a lo largo de toda nuestra vida, de toda nuestra experiencia. Igual que lo contrario, el tener un bajo, por ejemplo, un bajo nivel de resiliencia, está claro que no puedes tener una alta autoestima. Normalmente cuando la autoestima está alta, como explicaba, es más fácil superar un problema, es decir, están íntimamente relacionadas y no puede existir una sin la otra. Por lo tanto, ¿la autoestima y la resiliencia se pueden mejorar o aumentar? Sí, pero hay que puntualizar. Hay que puntualizar en el sentido de que no se puede ir de 0 a 100 en nada, es decir, todo es un proceso de aprendizaje. Se aprenden técnicas, se aprenden recursos, además se ponen en práctica, se intentan cambiar ideas que tenemos irracionales de todo lo que hemos ido acumulando, toda esa experiencia a lo largo de nuestra vida. Es un largo camino, pero realmente se puede conseguir. Y ante esto que estoy diciendo, puede que alguno o alguna se pregunte, ¿cómo sé yo si tengo la autoestima baja? Pues muy fácil, ¿no? Pero se puede saber hay como unos síntomas principales, ¿no? Por decirlo así, que nos alertan, que pueden alertarnos de que la autoestima la tenemos baja. Y algunos de ellos serían, pues el no tener seguridad en sí mismo o en sí misma, el no ser capaz de expresar mis opiniones y mis gustos, pues por miedo al fracaso, por miedo al que dirán, porque yo pienso pues que los demás, lo que dicen los demás tiene más valor que lo que digo yo. También luego el no esforzarse ya lo suficiente en conseguir nada, porque total, de antemano ya pienso que no lo voy a conseguir, que para qué, no me va a ir bien. El dejarme, ¿no? El dejarme pisar por los demás, el intentar siempre agradar a los demás haciendo lo que ellos digan o piensen, cuando en realidad yo no pienso así o no me gusta lo que hacen, pero me lo callo y voy intentando seguir. El pensar que no soy merecedor o merecedora de las cosas buenas de la vida, ¿no? Igual que el atribuir los éxitos a las cosas externas, es decir, yo he conseguido esto pues porque he tenido suerte. Y los fracasos, por ejemplo, he fallado en esto porque soy tonta, porque soy tal, es decir, el, como que no me valoro lo suficiente, no valoro lo suficiente lo que consigo, pero sí que valoro que cuando lo consigo tampoco lo valoro, porque es como que, bueno, lo de los demás es mejor que lo mío, etcétera, etcétera. Hay muchísimos síntomas de este tipo que son los que nos hacen ver pues que la autoestima pues puede estar tocada, ¿no? Así que voy a empezar a deciros un poquito algunas cositas de las que considero importantes que tengáis en cuenta. Una de las cosas que es bastante básica, aunque no es fácil, es
tener la posibilidad de identificar el origen de esa baja autoestima. ¿Qué quiero decir? Pues que muchas veces, como decía antes, ¿no? La autoestima se va forjando, se va creando, ¿no? Desde que somos pequeños hasta la actualidad. Y se basa en experiencias que hemos ido viviendo, que han hecho que pensemos de una manera o de otra, que nos veamos de una manera o de otra, que valoremos las cosas de cierta forma o de otra. ¿Qué quiero decir? Pues que si a ti de pequeño o de pequeña pues te dicen que eres tonto, que eres tonta, que no vales nada, te están siempre machacando con alguna cosa de esas, no digo que lo hagan queriendo, pero lo pueden hacer, es decir, puede pasar, pues al final uno se cree que es tonto o que es tonta o que no valgo para nada, con lo cual esto hace que la autoestima, o sea, que crezcamos con una autoestima, si no baja, bastante limitada, y esto hace pues que estemos cada vez peor. Entonces, si sabemos que esta idea o creencia irracional que no se adecua a la realidad es una de nuestras causas de la baja autoestima, puede ser más fácil el intentar mejorarla. También es importante que nos detenga el hecho del miedo al fracaso. Es decir, uno de los enemigos mayores de la autoestima es el no hacer las cosas, no intentarlas por el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, como comentaba un poquito en lo de los síntomas principales. Con lo cual, el no ya lo tenemos, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no un sí? Luego también hay que dejar de machacarse y hablarse mal. Hay que intentar hablarnos con respeto, con cariño, el regalarnos tiempo, el estar por nosotros o nosotras, el intentar valorar las cosas que hacemos, ¿no? Hay que intentar empezar a pensar en positivo, es decir, es empezar a cambiar el no puedo por, bueno, lo intentaré, voy a intentarlo, me va a ir bien. No sé, es decir, es cambiar la forma de pensar y la forma de hablarnos, porque el estar siempre diciéndonos que no, hace pues que no avancemos. Hay un ejemplo que quizás es un poquito tonto, pero que yo lo pongo muchas veces. En nuestro cerebro no entiende el no. A que si yo os digo no imaginéis un elefante en un árbol, os imagináis un elefante en un árbol. Pues efectivamente eso es lo que pasa en nuestro cerebro, que cuando hablamos con el no, quita el no y nos atribuimos esas cosas a nosotros mismos, con lo cual nos estamos haciendo mucho daño que va a repercutir en nuestra actitud, comportamiento, en nuestras emociones y luego relacionado con la capacidad de resiliencia, como hablábamos antes. Así que quitar el no, hablarnos bien, con cariño, empezar a pensar en positivo, el intentar aceptarnos, es decir, acéptate y perdónate. Y una forma de hacerlo, os doy una idea, es poder escribir en una hoja todo aquello de lo que yo, de lo que yo me arrepienta, de lo que no me guste de mí, de todo aquello que creéis necesario que tengáis que sacar. De manera que esa carta, una vez hecha, la volváis a releer, la leáis de manera que digas aquello que, bueno, pues como para dejarla atrás, ¿no? La leéis a conciencia, con profundidad, y una vez que la habéis leído ya bien y creéis que ya no tenéis que leerla más, no veis necesario tener que seguir leyéndola ni guardándola, la cortáis en trocitos pequeños o la quemáis, es decir, os deshacéis de ella, y de esta manera lo que conseguiréis es, de alguna manera, un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es como que esto lo dejo al lado y yo empiezo, no sé si decir de cero, pero quitarme estas creencias y eso que a mí no me gusta de mí y que yo no puedo hacer, etcétera, estaba ahí escrito, ¿sí? O sea, está en mi cabeza, vaya. Luego es importante hacer críticas constructivas en nosotros mismos, es decir, hay que aceptar las críticas. Críticas siempre va a haber, pero una crítica también nos permite avanzar. Un error, de los errores se aprende, con lo cual con un error y una crítica constructiva también nos ayuda a crecer como personas, a aumentar esa autoestima que nos falta, a valorarnos, a creer en nosotros mismos. Luego además, como decía, ¿no? Tenéis que regalaros vuestro tiempo, intentar estar lo máximo y quereros muchísimo, el no compararos con nadie, nunca. Aunque sea mejor o sea peor, mejor no compararos, somos nosotros mismos y cada uno es único e independiente e inigualable, es decir, nadie nos puede sustituir y somos como somos, para bien y para mal. Luego además hay que ponerse metas realistas, es decir, si yo quiero hacer algo no puedo poner una meta que yo sepa que no voy a conseguir, tengo que empezar por pasitos pequeños para poquito a poco ir cogiendo confianza e ir creyendo en mí misma, intentando coger seguridad, intentando pues eso, poco a poco ir aprendiendo a que las cosas se pueden conseguir. Quizá más lento, bueno, más lenta o más rápida, pero se pueden conseguir.
Y una cosa que parece una tontería quizá o un poco absurda, pero funciona, son las posturas de poder. ¿Qué es una postura de poder? Pues cuando uno tiene la autoestima baja, normalmente es fácil que los veamos autoestima baja o está decaído, decaída, así, ¿no? Un poquito la cabeza agacha, los hombros para abajo, lo hago exagerado, pero bueno, todos sabemos un poquito, ¿no? A qué me refiero. Entonces, cuando uno está un poco decaído, decaída o está un poquito más bajo de moral, si cambia esa postura por otra de poder que se le llama, que es cabeza alta, hombros rectos, hombros para atrás y bien erguidos, ya veréis cómo todo cambia. Todo entre comillas, es decir, nuestro cuerpo cuando cambiamos la postura nos hace cambiar también el estado de ánimo. Así que si lo probáis ya verás cómo funciona, quizá de forma temporal, es decir, no va a duraros siempre, pero si empezáis a hacer cambios en este sentido, irá muy bien. Así que a cambiar la postura. Y ahora, vamos a dejar un poquito de banda, voy a dejar un poquito de banda el tema de la autoestima y voy a deciros un poquito las formas de desarrollar la resiliencia. Al final, lo que os acabo de explicar de la autoestima se podría mezclar con la resiliencia, porque es cierto que si hacemos bien todo lo que os he ido comentando, vamos haciéndolo poco a poco, iremos también siendo más capaces de superar y afrontar problemas, conflictos, adversidades, pero lo cierto es que como son dos conceptos diferentes pero unidos, os voy a hablar igualmente de 3 o 4 cositas que me gustaría que tengáis en cuenta y que os puede servir para ayudaros a desarrollarla un poquito más, ¿no? Y a ser más capaces de. Entonces, uno sería aceptar pues que el cambio es imprescindible, que la vida es un vaivén, que la vida son cambios y hay que ser capaces de ver el cambio como una posibilidad de aprendizaje, como una posibilidad de mejorar. Es decir, que hay un cambio en la vida, nos viene un problema, un golpe, de estos dices un golpe duro de la vida, pasa lo que sea, pues bueno, hay que sacar la parte positiva. Cuesta, muchísimas veces cuesta mucho, pero siempre hay algo positivo, ¿sí? Después otra es que entender que las crisis no son insuperables, son algo puntual. Y lo mismo que os he comentado, al final de una crisis, de una adversidad, de todo lo que nos sucede, se puede extraer aprendizajes, intentar aprovechar todo ese problema, ese conflicto, esa crisis, para sacar todo lo mejor que podamos de nosotros mismos y de la situación y ser flexibles ante esos cambios, ante esas crisis, ¿sí? No son para siempre, suelen ser temporales. Hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa sería el tomar decisiones, ser capaces de tomar decisiones sin miedo. No sé si sabéis lo que es la procrastinación. La procrastinación es el síntoma de alguien que tiene miedo que tiene miedo a tomar decisiones, por evitar el fracaso. Es decir, al final tiene miedo a tomar una decisión porque tiene miedo a fracasar. Con lo cual es un poquito lo que ya comentaba, ¿no? Es arriesgarnos, el intentar ser flexibles en nuestra vida e intentar tener una meta, un objetivo y llegar hasta él. Y luego por último también es importante, también va bien a veces el identificar pues lo que nos ha servido para otro problema, es decir, problemas anteriores que hayamos podido tener, alguna crisis anterior, todo aquello que nos sirvió, volver a recuperarlo otra vez para ponerlo en práctica de nuevo y seguramente así podréis salir adelante más que empezar de cero o probar otras técnicas nuevas, nunca está de más. Así que hasta aquí hoy un poquito, son temas que dan para mucho, se pueden hacer por separado, se pueden hacer juntos, como veis todo tiene relación con todo y a veces es muy difícil saber dónde está la línea, ¿no? Para separar un concepto de otro, pero lo cierto es que, bueno, al final es intentar estar bien, ser feliz y mejorar día a día como persona, estar bien con nosotros mismos, aprender a valorarnos, aprender a estar bien, a querernos, sobre todo a querernos, a no ser egoístas, porque ser egoístas tampoco es bueno, porque al final el ser egoístas quiere decir que pienso en mí, pero hago daño a los demás, con lo cual, o afecta a los demás, así que es ser egoísta con uno mismo, de decir pienso en mí, me quiero, me valoro, me cuido y a partir de aquí entonces, da igual si es un concepto u otro, pero es cuestión de intentar poner en práctica todo aquello que podamos para estar bien. Así que os animo a intentar, si os veis identificados o identificadas, a intentar probar alguna de estas cositas, a ver si os va bien. Me gustaría que si lo hacéis o si queréis ampliar tema, etcétera, pues me lo dijerais en un comentario, no estaría de más. Y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta otro momento, ¿sí? Venga, gracias. Adiós.